They'll give a good account of themselves. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. Hoy vamos a hablar de un tema poco tratado y sin embargo bastante importante en nuestra historia, que fue el de las invasiones inglesas. Sí, fuimos invadidos una vez por los ingleses y aunque también tenemos nuestros nostálgicos, personas que las hemos tenido siempre a lo largo de toda nuestra historia, que de alguna forma se lamentan de que Inglaterra no haya quedado, digamos, dominando estos territorios, aún así yo creo que el hecho de que esas invasiones no hayan llegado a cuajar se debe, en cierta medida, a la practicidad de la propia Inglaterra, que sabe asimilar con su famosa flema británica las adversidades y cambiar el rumbo, y que siempre le va bien cuando cambia de rumbo. Y por otro lado se debe a ese impulso libertario, ni siquiera digo patriótico, prefiero decir libertario, que anida en el alma del ser humano y que es, acaso, la condición más valiosa de la humanidad, como por lo menos dice el gran filósofo alemán Hegel. Y así es como inauguramos el tema de las invasiones inglesas, que fueron dos. Ocurrieron entre los años 1806 y 1807 contra el Virreinato del Río de la Plata, que ya existía el Virreinato del Río de la Plata, obviamente perteneciente a la corona española. Y bueno, y hay que recordar que era Inglaterra hacia 1806. Inglaterra ya era el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Lo era por el Acta de Unión de 1800, o sea que no hacía tanto que era el Reino Unido. Era, por otra parte, una nación próspera del punto de vista económico, porque además estaba en pleno auge la Revolución Industrial, y era ya la reina de los mares, ya sea en su versión estatal o en su versión pirata, porque los piratas ingleses deben haber sido los más prolíficos del mundo de la piratería. Y entonces, bueno, Inglaterra ya se destacaba en todos esos sentidos. No tenía todavía el vasto imperio colonial que va a tener a fines del siglo XIX, pero ya incursionaba como reina de los mares por el orbe, de la mano de muchos famosos capitanes, osados aventureros, que fueron descubriendo islas a lo largo de todo el mundo, islas que Gran Bretaña se apresuraba a poseer, fuera como fuera y por el medio que fuera, para asentar justamente su dominio y su título de reina de los mares. Y así es como un día llegan al Río de la Plata, pero además no es casual, fíjense, cuando yo digo el año 1806, lo que quiero decir es que antes ocurrió una guerra, ¿verdad? La guerra anglo-española del año 1804, en la que pelearon España y Francia aliadas contra Inglaterra. Y en el año 1805 ocurre una famosa batalla, la batalla de Trafalgar, que fue una victoria de Inglaterra gracias a la acción del vicealmirante Nelson, el famoso vicealmirante Nelson, batalla de la que se ocuparon todos los discursos, todas las imaginaciones, batalla que ha pasado a la pintura, a la literatura, batalla sobre la que se han hecho poemas, batalla que es conmemorada con una escultura en Trafalgar Square en Londres, con un monumento,
Quiere decir entonces que no es casual que en el año 1805 se haya producido ese triunfo resonante de la batalla de Trafalgar, que además se produjo cercana a las costas de Cádiz, y que un año después Inglaterra está invadiendo el Río de la Plata. Si bien no fue una invasión, como podríamos llegar a imaginar, de miles y miles de soldados a bordo de muchísimos barcos, no lo fue. Fue una invasión, la primera más bien modesta, de unos 1.400 hombres. Tenemos, bueno, acá por ejemplo, acá estamos viendo una de las escenas más importantes de las invasiones inglesas, pero les quiero recordar a los televidentes que hay una magnífica pintura de William Turner, que se llama justamente La batalla de Trafalgar, y que describe a la perfección lo que fueron, bueno, acá tenemos, por ejemplo, ¿ven? Esta pintura de Turner describe a la perfección no solamente, bueno, esos celajes, esas brumas típicas de la atmósfera de Turner como pintor, sino que también hay, si ustedes se fijan, hay un sentimiento de victoria, hay un sentimiento de gesta sublime, que está dado por las pinceladas del velamen, ese velamen que parece ser un velamen de victoria, de triunfo. Bueno, entonces, eso no es casualidad Trafalgar y no es casualidad la primera invasión inglesa al Río de la Plata, que como dije llegó modesta, la primera, después va a ser otra cosa cuando vean que más o menos está asegurado el triunfo. Pero antes que nada quiero resaltar la importancia que tuvieron estas invasiones de otros puntos de vista, que no son el estrictamente militar y político. Se trató de una conquista variopinta, si bien duró muy poco. Vinieron aventureros, vinieron cronistas, vinieron dibujantes, vinieron pintores, vinieron personas muy observadoras, no solamente observadoras de lo que podría ser la flora y la fauna, sino también observadoras de los tipos humanos. Quiere decir que de esas invasiones, sobre todo de la segunda, la de 1807, nos ha quedado más de un testimonio de algún inglés inclinado a las letras, describiendo cómo eran, por ejemplo, nuestras mujeres, a las que, por cierto, no consideró demasiado agraciadas, o describiendo cómo eran nuestras costumbres. Entonces, gracias a estos cronistas viajeros, pintores viajeros, observadores y aventureros, la historiografía nacional se ha visto enriquecida. Y yo creo que tenemos que sacarle partido, tenemos que aprovechar la existencia de de esos documentos, de esas crónicas, que a veces pueden parecer menores y que sin embargo no lo son, como un granito de sal que puede llegar a parecer menor pero hace el cambio. Y así entonces es que llegamos a un tema vasto, lleno de conquistas y de reconquistas, de marchas y de contramarchas, de cambios de táctica, llenos de cartas y de correos secretos, de conspiraciones, de movidas internacionales, de fugas de película y de batallas desiguales. Muy pronto en Infogranja vamos a ver cómo se producen y cosechan los diferentes alimentos que ni idea tenemos cómo llegan a nuestra mesa. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram,
Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no, pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Por fin se viene un canal de streaming en el que puedo hacer lo que quiero hacer. No se pierdan el Late Night Show de Esdrújula TV. El futuro no se espera, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es tu voz. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vino. Y bien, prenderemos el fuego del medio tanque en todos y cada uno de los boliches de Montevideo y el resto de nuestro profundo interior, como estamos acostumbrados. Y también detrás de los escenarios contando un poco lo de siempre, la gente que se arrima a ustedes, sus colegas, Víctor Heredia, Emiliano y el Zurdo, Copla Alta, toda esa gente que comparte con nosotros los medios tanques en todo el país. ¿Está de acuerdo? Pero claro, además para contarles lo que pasa cuando bajamos de los escenarios, lo que compartimos, las charlas, las anécdotas, todas esas cosas las van a tener acá. Pueden acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La primera invasión se produjo en el año 1806, dirigida por el general Beresford, que anecdóticamente comento que era tuerto por haber perdido el ojo en un accidente de tiro. Y el almirante Home Popham, que en realidad se puede decir que fue el autor de todo el plan, dicen las malas lenguas que Popham concibió por sí y ante sí la primera invasión al Río de la Plata, frente a Beresford mediados por sendos vasos de whisky. Eso es lo que quiere la tradición. Y en realidad no contaban en ese momento con la anuencia del Parlamento inglés y todo su haber de equipamiento y de defensa se reducía a 1.700 hombres, lo cual era bien poco. Sin embargo, en un gesto audaz, ocupan la ciudad de Buenos Aires, que era la capital del virreinato del Río de la Plata, y Beresford llegó incluso a ser gobernador de la ciudad de Buenos Aires, pero miren por cuánto tiempo, nada más que por 46 días, 46 escuetos días, es decir, un mes y medio aproximadamente, del 27 de junio al 12 de agosto. Poco le duró el mando, pues fue vencido. ¿Quiénes lo vencieron? Bueno, lo venció un ejército compuesto por milicias populares porteñas. Vulgarmente hablando, el pueblo se armó y salió a la calle.
no estamos hablando de militares, sino de milicias, que viene a ser, bueno, los ciudadanos y los vecinos en armas. Y por los importantes refuerzos recibidos de una ciudad llamada Montevideo. Sí, Montevideo prestó su auxilio a Buenos Aires cuando la primera invasión inglesa, y fue un auxilio de arrojo, de valentía y, por cierto, de triunfo. Allí combatió José Artigas, que estaba recién casado con su prima Rafaela Rosalía Villagrán y que se había repuesto de una enfermedad bastante pertinaz no hacía tanto, hacía más o menos un año que se había repuesto, y ya le va a tocar irse a combatir ni más ni menos que contra el invasor inglés en Buenos Aires. Este proceso, en especial la ayuda de Montevideo, se conoció como la Reconquista. Y por eso, poco después, se va a dar a Montevideo, por parte del rey de España, el título de la muy fiel y reconquistadora. ¿Cómo empezó esa historia? Se trató de una expedición militar que salió del fuerte de Montevideo, ese mismo fuerte que hemos visto en las pinturas. Al mando del capitán de navío Santiago de Liniers, que era un bravo, a pesar de su apellido afrancesado, Liniers, que le trajo no pocos problemas posteriormente, era un esforzado capitán español. Sale entonces Liniers con un cuerpo armado, en el cual iba, como decimos, José Artigas, llega a la ciudad de Buenos Aires y logra, en conjunto con las milicias porteñas, rechazar al invasor. Y no es menor el hecho de que España, el rey de España, le haya concedido este título a Montevideo, la muy fiel y reconquistadora, un título que lució con inmenso orgullo en sus blasones, en su escudo. Un título que despertó no pocas envidias, celos, competencias y rivalidades en Buenos Aires, que se van a sumar a las que ya existían, porque desde siempre hubo entre Buenos Aires y Montevideo una rivalidad de puertos. Algunos de nosotros tal vez lo hayamos estudiado eso en el liceo, las famosas rivalidades de ambos puertos, de las cuales siempre salía ganadora Montevideo, porque su puerto era y es natural. Ahora se le va a sumar entonces este título, que por cierto que se pavoneó todo lo que pudo. Título que hasta fue pintado en los abanicos de las damas. Título que más de una vez apareció también pintado en la vajilla de porcelana de una familia que quería darse dique, como decimos vulgarmente. Les cuento que el escudo de armas de la muy fiel y reconquistadora tenía un escudo que las banderas inglesas abatidas al pie del cerro, y en torno una corona de olivo atravesada por las reales armas, una palma y una espada. Símbolos de lucha, de arrojo, como habíamos dicho, de valentía, de determinación, de fe también, que simbolizan las ramas del olivo. Bien, pero entonces, ¿qué hicieron los ingleses durante esos 46 días que gobernaron? Uno pensaría que no les dio para nada. Sin embargo, hicieron muchas cosas. Hicieron cosas que incluso perduraron. Por ejemplo, lo primero que emprendieron fue una reforma de los impuestos a las importaciones. Como buenos ingleses, como buenos capitalistas, como dijimos, en pleno avance de la revolución industrial, no querían que hubiera proteccionismo en estas tierras. Antes bien, el proteccionismo era un concepto que reservaban para sí mismos, pero no lo querían para estas tierras,
Y ya aprovecho a decirles que la lucha conceptual, la lucha ideológica en torno al proteccionismo sí, proteccionismo no, va a ser una constante en el Río de la Plata que provocará no pocos enfrentamientos y guerras, no solamente ahora, sino en tiempos futuros. Bien, entonces una reforma de los impuestos a las importaciones y al mismo tiempo más de 100 barcos ingleses colmados de mercaderías ya habían puesto proa al puerto de Montevideo y al de Buenos Aires porque venían siguiendo, como quien dice, minuto a minuto los acontecimientos. No existían las comunicaciones modernas y sin embargo ellos se enteraban de todo. Y ahí estaban esos 100 barcos esperando para ingresar a puerto, para ingresar al estuario, colmados, como digo, de mercaderías. Pero además lo más interesante es que los ingleses no solo se preocuparon de sí mismos y de sus intereses económicos, sino que llegaron a diseñar un plan de urbanización de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense qué interesante, qué lindo que hubiera sido después de todo, si no hubiera sido por el anhelo de libertad del cual ya hablé. Un plan urbanístico que incluía rotondas, plazas, avenidas, parques. Pero no todo fracasó, a pesar de esos 46 días, porque en el fondo este fue el comienzo de una larga era de comercio británico entre Buenos Aires y Montevideo. Es decir, que los ingleses van a ser los que promuevan e incentiven el comercio entre Buenos Aires y Montevideo. Muy bien, no terminó demasiado mal esa primera invasión. Pero luego nos tocó el turno a nosotros. La segunda invasión de 1807 fue de nuevo poniendo el ojo en Buenos Aires, pero primero poniendo el pie en Montevideo. Y ya veremos por qué lo decimos. Las primeras tropas en llegar al Río de la Plata fueron unos 1.400 hombres del Regimiento 47 de Infantería, que provenían de Ciudad del Cabo, en África. Ya vemos cómo los ingleses ya estaban incursionando en África, ya habían, no solamente ya se había delineado todo lo que es el perfil geográfico de África como continente, sino que los ingleses ya venían incursionando por el corazón del África y descubriendo para sí y para su corona una serie de territorios y de ríos que van a bautizar, ¿no?, con nombres propios de su cultura. Por ejemplo, van a descubrir dónde nace el río Nilo, que fue una gran incógnita durante siglos. ¿Y dónde nace? En las cataratas Alberto y Victoria. Le pusieron el nombre de sus reyes, como no podía ser de otra manera. Pero volviendo entonces, partirán de Ciudad del Cabo al mando de John Whitelock con 23 naves de guerra. Y ahí es donde empieza a estar fea la situación para nosotros los habitantes de la banda oriental, futuros uruguayos. Primero, los ingleses van a Maldonado. En octubre ya están en Maldonado. En 3 días nada más tomaron la ciudad de Maldonado, la saquearon, la arrasaron, sembraron el pánico y continuaron hacia Montevideo. En enero van a estar en Montevideo. Desembarcan a la altura del Buceo en 1807. ¿Existía la aduana de Oribe en ese momento? No existía aún. Existía el puerto natural del Buceo, pero no la aduana de Oribe, porque para que eso ocurra tendremos que esperar a la Guerra Grande, a la famosa Guerra Grande. La cosa es que desembarcan en el Buceo y el 16 de enero inician su marcha hacia la ciudad amurallada de Montevideo, que estaba
del buceo y está a 10 kilómetros. Quiere decir que en ese momento no había Rambla, no había Aduana de Oribe, no había nada de eso, había enormes arenales, hoscos, ariscos impenetrables, que vieron llegar a estos hombres con ansias de conquista y de dominación y dirigirse a la ciudad amurallada, y ya veremos lo que sucedió. They'll give a good account of themselves. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Bienvenidos a la Biblioteca de Diomedes. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Bienvenidos a libros, autores, sueños, luchas. Muy pronto, en Esdrújula TV nos vamos a encontrar. Y por favor, no se olviden, cultos para ser libres. Vuelen acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? En un mundo donde se nos iguala, donde se nos invita a pensar todos lo mismo, a no tener originalidad, razonar y pensar se convierte en el último acto de resistencia. En Charlas de Mentes los vamos a invitar a detenernos un segundo y pensar. Vamos a entrevistar personas que sin brújula y sin guión nos ayuden a este acto de resistencia. A partir de febrero por Esdrújula TV nos resistimos a la nada. El futuro no se espera, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es tu voz. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Se viene la segunda temporada de Mesa Libre, donde vas a poder disfrutar de la gastronomía, vas a poder viajar, vas a poder tener aventuras de una manera diferente. Disfrutalo, vivilo a través de esdrújulatv.com y todas sus redes sociales. Todos los lunes, 21 horas, a través de esta pantalla. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El gobernador de la ciudad de Montevideo, Pascual Ruiz Huidobro, también estaba esperando a los ingleses, todo el mundo estaba esperando a los ingleses. A medida que los ingleses venían desde Colonia, bueno, también habían estado en Colonia y habían marchado a combatirlos y habían tenido que soportar temporales. Pero a medida que venían bajando los ingleses, venían bajando personas por todos los medios posibles
y sin ser vistos a dar noticias. Pascual Ruiz Huidobro, gobernador de Montevideo, los estaba esperando. Contaba con una guarnición de 3.000 hombres, lo cual no era tan malo, e inclusive tenía a su favor dos grandes cosas. Una, las fortificaciones de la plaza, que no eran gran cosa, contrariamente a lo que muchas veces creemos. Las fortificaciones de la plaza de Montevideo nunca fueron buenas, y es más, se empezaron a deteriorar muy rápidamente por ciertos puntos, pero bueno, se contaba con las fortificaciones, que algo era, y con los fosos, que algo era, y con un número de cañones superior al del enemigo. Pero lo malo era que las murallas estaban, como dije, parcialmente inconclusas desde siempre, pero podían ser efectivamente defendidas en determinadas estrategias. ¿Cuáles debían ser esas estrategias? Básicamente quedarse detrás de las murallas. Sin embargo, insólitamente, Ruiz Huidobro decidió arriesgar una acción extrema. Esa acción extrema fue salir de las murallas de Montevideo. Dada la relación de fuerzas, no era buena la medida, y menos dada la preparación del enemigo. Porque si bien en Montevideo contaba con un número importante de hombres, no todos estaban bien preparados. Aquí tenemos un montón de historias y de anécdotas en las cuales, a poco que profundicemos, vamos encontrándonos con algunos nombres conocidos, de los que ya hablaremos. La cosa es que sale a campo abierto, literalmente sale a campo abierto, porque una enorme extensión de terreno que quedaba fuera de las murallas, y que hoy es la avenida 18 de Julio, hasta la actual calle Rondó aproximadamente, se llamaba el Campo de Marte. O sea que era literalmente un campo marcial, un campo abierto. Sin embargo, el combate se dio bastante después de eso. Hubo que avanzar mucho en terreno descampado para presentar batalla. El combate se dio a la altura del Cordón. Esto ocurrió el 20 de enero de 1807. A la altura, como decíamos, del Cordón, en un avance frontal hacia las posiciones británicas. Ese combate ha recibido varios nombres. Lo podemos conocer como combate del Cordón, combate del Cristo, porque hubo durante mucho tiempo una estatua, un crucifijo, ¿verdad? Y una estatua de Cristo en la zona. Incluso lo conocemos como el combate del Cardal, porque en esa zona del actual Cordón había una enorme profusión de cardos, por lo tanto se lo llamaba el Cardal. En ese combate, Francisco Antonio Maciel, el famoso Francisco Antonio Maciel, el padre de los pobres, perdió la cabeza literalmente, pues terminó con la cabeza arrancada del cuerpo por obra de un disparo de artillería, y según parece, esa cabeza jamás fue encontrada. Aquí es donde también quisiera hacer un pequeño, ¿cómo les voy a decir? Un pequeño espacio para recordar a Francisco Antonio Maciel y las peculiaridades de la historia, porque si bien fue conocido como el padre de los pobres, también fue un famoso esclavista que hizo su fortuna en base a el comercio de los saladeros, tuvo muchos saladeros, y el comercio de esclavos. Sin embargo, ha pasado a la historia con el nombre de filántropo, que no está mal, solo que es un poco contradictorio con el resto de sus actividades. ¿Por qué? Porque sí fue un filántropo, además, dado que, como muchos sabemos, fundó el famoso hospital que lleva su nombre, que en un principio era nada más que un montón de casillas de madera y que luego sería el Hospital de Caridad,
y posteriormente sería el Hospital Maciel de la Ciudad Vieja, calle 25 de Mayo. Bueno, muy bien, pero volviendo a este terrible combate del Cardal, del cual no tenemos ni siquiera de manera aproximada el número de bajas. El resultado fue muy malo para los, digamos, patriotas, para los españoles y para los criollos que combatieron, y tuvieron que tornar a plegarse o a replegarse en las murallas, pero se estima que al menos 250 hombres murieron en ese combate. Comienza entonces la segunda etapa de esta invasión inglesa a Montevideo, que va a ser justamente la del sitio a la ciudad amurallada y la brecha, a la altura justamente de la calle Brecha actual de la Ciudad Vieja. En ese lugar, en donde hoy comienza la calle Brecha, había una parte de las murallas que estaba rota. Tenía un boquete muy grande, ya de antes, un boquete que había intentado, las autoridades de Montevideo habían intentado tapar con fardos de lana, con cueros, con arena, con varios elementos, pero los ingleses lo descubren, ¿sí? Lo descubren durante la noche del 3 de febrero de 1807 y proceden a entrar por allí. De manera que, volviendo al momento en que desembarcan en el buceo, podemos decir que el sitio a Montevideo se extendió desde el 16 de enero, en que llegan, hasta el 3 de febrero, en que rompen la muralla improvisada de la calle Brecha, de la actual calle Brecha. Y es lógico que tuvieran interés en hacerlo, dado que los españoles y los criollos podían resistir solo en la medida que lo hicieran las murallas. No olvidemos, como dije antes, que se trataba de soldados del Imperio Británico, especialmente preparados para ese cometido. Bueno, ¿cómo llegaron en definitiva los ingleses hasta el pie de nuestras murallas y cómo descubrieron la brecha? Bueno, porque lo hicieron al amparo de las edificaciones clandestinas, así se llamaban, que existían en las afueras de Montevideo. Es decir, bueno, la ciudad ya en ese momento, en 1807, se estaba extendiendo por fuera de las murallas porque la vida podía más y ya no cabía la ciudad dentro de aquel perímetro tan acotado de aquella ciudad fuerte colonial. Ya no cabía. Por lo tanto, era necesario poblar por afuera. Lo que sucede es que las autoridades tenían prohibida esa edificación, porque si pensamos en los objetivos de una ciudad fuerte, no se puede ver al enemigo en caso de que el enemigo venga, porque lo estorban esas construcciones clandestinas. Y así sucedió. De alguna manera, esta invasión inglesa fue la prueba de fuego y la razón de existir de la ciudad fuerte de Montevideo. Y se probó que por algo se prohibían esas edificaciones clandestinas que podían llegar a camuflar a los sitiadores. La cosa es que, bueno, ahí se produjo un combate encarnizado en la brecha de la muralla y los ingleses logran entrar. Se produjeron muchas bajas de ambos bandos. Se dice que la iglesia matriz sirvió de depósito en el suelo, ¿verdad? En sus suelos, para los muertos, pero también para los heridos, que iban llegando en gran número. Se dice que el suelo de la iglesia matriz estaba pegoteado de sangre y que muchos de esos cuerpos de los muertos iban siendo cargados en carros rumbo a su enterramiento. Fueron horas
de angustia, fueron horas sombrías, fueron horas lúgubres para la ciudad. Y realmente, si ustedes se fijaron en una de las láminas que muestra el asalto en la calle Brecha, en la actual calle Brecha, eso es un óleo de un pintor inglés llamado Burney, Edward Burney, y justamente el título de esa pintura es Asalto de los ingleses a la brecha de la Ciudadela. En realidad es una acuarela que representa el momento en el que el teniente coronel Basal, que es el teniente, es ese que está en primer plano, que porta la bandera, el estandarte en una mano y el sombrero en la otra, el momento en el que cae herido de muerte. Bueno, la cosa es que la toma de la ciudad fue un episodio heroico para ambas partes. Tanto para las tropas inglesas, probadamente aguerridas y profesionales, como para los pobladores de la ciudad. Esto tuvo más vueltas, no fue tan simple. El tiempo que los ingleses dominaron en Montevideo, que también fue muy breve, llegaron a... también, como habían hecho en Buenos Aires anteriormente, llegaron a fundar un periódico que se llamó La Estrella del Sur. Llegaron a introducir unas cuantas mejoras, llegaron a introducir cambios, o esbozos en realidad, de cambios culturales. Y se dirigieron luego a obtener el bocado mayor, que era nuevamente la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que durante esos 2 meses aproximados que duró el dominio inglés en nuestro territorio, bueno, al igual que había sucedido con la invasión a Buenos Aires, se sentaron las bases de un próspero comercio con los ingleses y nacieron vínculos. Incluso les diría vínculos matrimoniales entre más de un inglés y una criolla o española. Lo cual también va a suceder entre españoles y criollos, y todo eso lo sabemos porque ya vamos a considerar justamente la existencia de muchos documentos en el Archivo General de la Nación a este respecto. Pero no es una parte de nuestra historia que haya pasado sin pena ni gloria. Por el solo hecho de que murieron, según estimaciones, más de 250 hombres solo en el combate del Cardal, ya para las dimensiones de nuestra población es bastante trágico. Sumado a ello, Montevideo tenía que demostrar ser tan fiel y reconquistadora como lo había sido y lo había merecido durante la primera invasión. Por desgracia, los vientos de la historia ya venían soplando hacia otro rumbo. 1807, entonces, los ingleses triunfantes en Montevideo cruzan el charco y se dirigen a Buenos Aires. ¿Qué sucedió allí? Al principio les fue bien, luego fueron violentamente rechazados. ¿Por ello se preocuparon, se angustiaron, se traumaron? En absoluto. Depusieron de inmediato, esta vez sí en sede de parlamento, sus ambiciones de conquista directa. Decidieron que no valía la pena arriesgarse frente a esos resultados y determinaron profundizar y llevar hasta las últimas consecuencias el objetivo de la conquista comercial, no la política. Eso es muy importante. Pero todavía nos queda por ver de esta historia algún otro detalle más. En primer lugar, quiero decir que estas invasiones no pasaron en vano, pero ¿por qué? Porque las consecuencias se hicieron sentir no solamente de inmediato, sino a largo plazo, como ya veremos.
pronto en Infogranja vamos a ver cómo se producen y cosechan los diferentes alimentos que ni idea tenemos cómo llegan a nuestra mesa. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Por fin se viene un canal de streaming en el que puedo hacer lo que quiero hacer. No se pierdan el Late Night Show de Esdrújula TV. El futuro no se espera, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es tu voz. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vino. Y bien, prenderemos el fuego del medio tanque en todos y cada uno de los boliches de Montevideo y el resto de nuestro profundo interior, como estamos acostumbrados. Y también detrás de los escenarios contando un poco lo de siempre, la gente que se arrima a ustedes, sus colegas, Víctor Heredia, Emiliano y el Zurdo, Copla Alta, toda esa gente que comparte con nosotros los medios tanques en todo el país. ¿Está de acuerdo? Pero claro, además para contarles lo que pasa cuando bajamos de los escenarios, lo que compartimos, las charlas, las anécdotas, todas esas cosas las van a tener acá. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Escuela de guerra. Las invasiones inglesas fueron básicamente una escuela de guerra para los criollos. Es decir, para los hijos de españoles nacidos en América, que a esa altura, por más que seguían siendo leales a la corona española, no eran ellos mismos peninsulares o españoles, y los ataba a nuestra tierra, estoy hablando de toda América en general, los ataban a nuestra tierra numerosos vínculos que iban mucho más allá de lo que puedan ser los lazos del vasallaje colonial. Entonces, las invasiones inglesas para nosotros, para el Río de la Plata, fueron una escuela de guerra, en la que tanto los porteños como los montevideanos pudieron demostrarse a sí mismos que eran capaces de llevar a cabo acciones bélicas y de salir triunfantes. Y ni más ni menos que contra el Imperio inglés, que era superior.
era el imperio que en 1805 en Trafalgar había vencido a Napoleón y que todavía seguiría dando muestras de ese poder, muchas muestras de ese poder. Esa escuela de guerra muy pronto va a servir para probar las primeras armas revolucionarias. Es cierto que todavía durante las invasiones inglesas los criollos peleaban por Dios, por la patria y por el rey. Pero es cierto también que apenas 3 años después, en 1810, en Buenos Aires estallará la revolución de la mano de la primera junta instituida en el marco de los grandes sucesos críticos del año 1808. Como vemos, la historia no nos da tregua, ni hoy, ni entonces, ni mañana. De ahí que a veces sea muy importante conocerla, estimarla, reflexionar en ella, mirarla desde los enfoques más novedosos posibles, no quedarnos con interpretaciones ya transitadas, volver una y otra vez a los hechos y a los documentos, analizarlos con miradas nuevas, con miradas críticas. Si 1807 fue un año crítico y por supuesto 1806 también, porque fue el escenario de las invasiones inglesas, 1808 va a ser aún peor en el contexto internacional. Sobre todo teniendo en cuenta que fue el año en que las tropas de Napoleón Bonaparte ocupan España y obligan en los hechos a deponer la corona al rey y al delfín, de lo cual ya nos ocuparemos. Pero volviendo a nuestro tema de este momento, 1807, ¿qué nos puede haber dejado? ¿Qué consecuencias de variados signos nos puede haber dejado la última invasión inglesa? Para empezar, el que dije recién de escuela de guerra, para seguir el impacto social y económico. El comercio inglés, establecido durante tanto tiempo en Buenos Aires, no solamente los puntuales meses que duró la invasión, que pueden haber sido más o menos, pero que fueron puntuales, sino que me refiero a algo más, me refiero a las consecuencias de arraigo económico que dejaron. Arraigo económico en negocios, arraigo económico en casas de comercio, arraigo económico en sociedades, en empresas, en firmas, en establecimientos e inclusive en alianzas matrimoniales que no fueron muy frecuentes pero que las hubo. Todo ello fue una bocanada de aliento y de aire fresco para la ciudad y aunque no precipitó en lo más mínimo lo que puede haber sido la revolución en el Río de la Plata, sí fue, como dije antes, una prueba de fuego que se comentó durante muchísimo tiempo en cafés, en plazas, en tertulias, ya fueran tertulias de librería, tertulias de bar, tertulias hogareñas, en las cuales tanto hombres como mujeres departían e intercambiaban opiniones y se acaloraban en las discusiones. Y de esa fragua de discursividad popular sí va a surgir una nueva mirada, una mirada crítica frente al mundo y sus acontecimientos. Por lo tanto, me parece que las invasiones inglesas de por sí no tienen un vínculo directo con lo que va a ser la revolución, pero sí sus consecuencias proyectadas en el imaginario popular y en el discurso colectivo. Además, los montevideanos sí que se sacrificaron. Como dijimos antes, no solamente fue el combate del Cristo o del Cardal, no solamente fue el asedio a Montevideo, el asalto a través de la brecha, no solamente fueron los entierros apresurados, a veces anónimos, sino que no se sabía bien cuántos habían caído. Entonces, fíjense que hay un oficial de los cazadores de Montevideo, el Cuerpo de Cazadores de Montevideo,
que en carta a un montevideano que se llamaba Mateo Magariños, le dirá: me consta, pues lo he presenciado, que el número de muertos y heridos de este cuerpo es mucho más que el que denota el adjunto extracto. Quiere decir que había un documento que daba cuenta de cuántos muertos hubo y había estimaciones como la de este oficial de cazadores de que en realidad los muertos habían sido muchos más. Por lo tanto, puede estimarse hoy, y sobre todo de acuerdo a las investigaciones históricas, que como dije, constan muchas de ellas en documentos que están en el Archivo General de la Nación y que pueden ser consultados. Se estima entonces que por lo menos fueron 300 los muertos en esta campaña. Campaña fulminante, porque además fíjense que duró unos 15 días, no más. Otra de las consecuencias fue el saldo de viudas y de huérfanos, que fue bastante importante, como decía, para las dimensiones de lo que éramos en ese momento, para las dimensiones de las poblaciones de la banda oriental, las poblaciones más importantes que fueron las más afectadas, como Maldonado, Colonia en su momento y Montevideo. Y bueno, ¿cómo sabemos que hubo tantas viudas y huérfanos? Nuevamente hacemos hablar a los documentos. Los documentos nos dicen que en determinado momento las autoridades decidieron hacer un llamado público. ¿Un llamado público a quiénes? A los deudos, es decir, a los familiares de los caídos en acciones de guerra contra los ingleses. Esos deudos tenían que presentarse, ¿no? Indicar por quién se presentaban y describir en qué situación había muerto en combate. Esto también era importante. Había que hacer todo un trámite, que en la época era muy engorroso. Había que presentar testigos. Todo esto también exigía dinero. Es de suponer que muchas de esas personas no se presentaron por falta de medios, por más que después se les iba a pagar una pensión. Esa era la idea. Pero, claro, pensemos, y esta es otra reflexión histórica que nos suscitan estos acontecimientos, pensemos que son muy escasas, por no decir nulas, las voces humanas de la historia que llegan a nuestros oídos hoy en día. Son muy escasas las voces de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Las voces de los pobres, las voces de las mujeres, las voces de los niños. Que además, la mayor parte de estas personas que acabo de mencionar eran analfabetos. Por lo tanto, para enterarse de este llamado, tenían que hacerlo de una manera oral y tenían que, como dije, gastar algo en escribir cartas, peticiones, describir las situaciones de guerra en que había caído su familiar, que a veces ni ellos mismos la conocían. Tenían que dar con un oficial que fuera testigo y que dijera: sí, yo vi caer a fulano porque fulano combatía conmigo. Todo era muy engorroso. Sin embargo, lo bueno de esta historia es que quedaron los documentos y quedaron gracias a este llamado de las autoridades. De otra manera, se habrían perdido para siempre en el anonimato de quienes no saben leer y escribir y de quienes no tienen poder para hacer escuchar sus voces. Bueno, y aquí, para ir más o menos redondeando este tema, tenemos, como dije en determinado momento de este programa, tenemos algunas personas y algunos nombres conocidos. Como por ejemplo, en honor del soberano y defensa de la patria, esa frase que podríamos entrecomillar, en honor del soberano y en defensa de la patria, muchos bravos soldados, criollos y españoles, van a caer en combate. Por ejemplo, le sucedió a Margarita Viana. ¿Quién era Margarita Viana? Era la hija del gobernador José Joaquín de Viana, del que ya hablamos en su momento, que tuvo aquellas bodas fastuosas con Francisca del Sáibar. Margarita era hija de ese matrimonio y le sucedió
al despedirse de su esposo, el alférez de fragata retirado Agustín Abreu, cuyo nombre lleva una calle, le sucedió eso precisamente, ese momento durísimo en el que el marido le dice: si me enfrento con el enemigo, no regreso vivo. Y así fue. No regresó vivo, fue uno de los caídos, Agustín Abreu. Así también pasó con la otra hermana de Margarita, otra Viana, Teresa Viana, casada con Tomás Estrada, ¿no? Tomás Estrada murió en el combate del Cardal. Agustín Abreu murió en el combate de San Carlos, en Maldonado. 2 lugares diferentes, 2 destinos diferentes, una misma causa histórica. Y si se quiere, ¿por qué no?, una misma convicción patriótica. Eso también lo dicen los documentos. El dolor también le llegó a muchas mujeres británicas, no fueron solo las criollas. Por ejemplo, la viuda del capitán Johnson, un tal capitán Johnson que murió, que cayó justamente durante el segundo ataque a Buenos Aires, este capitán, y la viuda lloraba desconsolada a su marido, estando como estaba en ese momento, embarazada y con 3 hijas pequeñas. Finalmente acudieron en su socorro a otras autoridades británicas, entre ellas el brigadier Crawford, que también participó de la segunda campaña en Buenos Aires, y la mandaron, a ella y a sus hijas, las mandaron trasladar a Londres, con tanta mala suerte que el barco en el que navegaban naufragó y murieron. Historias que nos cuentan los documentos. Y bueno, ¿cuál es la perspectiva y cuáles son las conclusiones que nos pueden dejar estas cosas que sucedieron? Sabemos que la guerra es siempre una instancia límite. Sabemos que golpea a la sociedad en su conjunto. Pero la guerra puede tener múltiples causas, puede tener múltiples orígenes. Y no es lo mismo tener que ir a la guerra por mandato de un soberano, del cual tal vez no nos importa demasiado su suerte, cosa que pasó 1 y 1000 veces en la historia, a marchar a la guerra en defensa del suelo propio, de la sangre propia, de la familia propia, de la ciudad propia. Esa es un poco la saga, el sendero por el que ha transitado la humanidad. Eso es un poco lo que le pasó en su momento a los griegos, cuando Atenas tuvo que, no solo Atenas, Esparta también, luchar contra los persas. Los persas podían ser miles, podían llegar a ser millones, pero los persas no luchaban en defensa de un suelo y de una sangre. Y esa es otra de las enseñanzas que nos deja esta peripecia histórica. Por eso decía al principio, puede parecer atractivo para ciertas personas, ¿por qué no?, suponer qué habría pasado si los ingleses se hubieran quedado en nuestro territorio. ¿Habría sido benéfico para nosotros? En realidad no lo sabemos, porque en el mejor de los casos, si los ingleses hubieran perpetuado su dominio, no hubiéramos estado en Inglaterra, no hubiéramos sido jamás ingleses. Si el solo hecho de que el Imperio Británico domine un territorio fuera de por sí sinónimo de beneficio, entonces pregúntenle a los hindúes, pregúntenle al Mahatma Gandhi. Por eso digo que la perspectiva y las conclusiones que podemos sacar de estos hechos históricos son la lucha por la libertad, la victoria, la derrota, la sensibilidad humana y, por supuesto, la reflexión histórica que nunca cesa.